Bienvenidos a Signos de Vida, un espacio para reflexionar sobre nuestra fe y cómo vivirla en el mundo actual. Soy Miguel. Y yo soy Ana. Hoy queremos abordar una pregunta crucial para todos los que queremos vivir nuestra fe de manera relevante. ¿Cómo ejercer nuestra misión restaurando a las personas con la fuerza de la palabra de Jesús, con el dinamismo del Espíritu que da vida? Es una pregunta profunda, Ana. Especialmente porque vivimos en un mundo que necesita restauración como nunca antes. Vemos personas heridas, familias rotas, comunidades divididas. La necesidad de restauración está por todas partes. Así es, Miguel. Y me parece importante comenzar entendiendo qué significa realmente restaurar. No es simplemente arreglar algo superficialmente, ¿verdad? Exacto. La palabra restauración en su sentido bíblico es mucho más profunda. Cuando pensamos en restaurar, podemos imaginarnos a un artista restaurando una obra de arte antigua y valiosa. No solo tapa los daños, sino que recupera la belleza y el propósito original. Me encanta esa imagen. Y me hace pensar en Génesis, donde se nos describe como creados a imagen y semejanza de Dios. La restauración es devolvernos a ese diseño original, ¿no crees? Totalmente. Y lo fascinante es que esta restauración no es algo que nosotros inventamos. Es el hilo conductor de toda la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos a Dios trabajando para restaurar lo que se rompió con la caída. Y ese plan divino de restauración alcanza su punto culminante en Jesús. Me viene a la mente ese momento poderoso en Lucas 4, cuando Jesús toma el rollo de Isaías y lee, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año del favor del Señor». ¡Qué pasaje tan poderoso! Y lo más impactante es que después de leerlo, Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Estaba declarando que Él era la encarnación de ese ministerio restaurador. Y ahora esa misión nos ha sido confiada a nosotros. Pero me pregunto, Miguel, ¿cómo ejercemos realmente esta misión restauradora? Porque una cosa es entenderla teóricamente y otra muy distinta es llevarla a la práctica. Es una excelente pregunta. Creo que debemos empezar reconociendo las dos fuerzas principales que menciona nuestra pregunta inicial, la palabra de Jesús y el Espíritu que da vida. Ambos son esenciales. Háblanos un poco más sobre la fuerza de la palabra de Jesús. ¿A qué nos referimos exactamente? La palabra de Jesús no son simplemente consejos o buenas ideas. Según Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Tiene un poder transformador inherente. Y Jesús mismo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso me hace pensar que cuando compartimos fielmente las enseñanzas de Jesús, no estamos simplemente transmitiendo información, sino liberando poder restaurador. Exactamente. La palabra tiene autoridad y poder creativo. En Génesis, Dios habla y las cosas comienzan a existir. En los Evangelios, Jesús habla y los enfermos son sanados, los demonios huyen, la naturaleza se somete. Esa misma palabra tiene poder hoy para restaurar vidas rotas. Pero también mencionamos el dinamismo del espíritu que da vida. Esto es igualmente importante, ¿verdad? Absolutamente. Sin el Espíritu, la palabra se convierte en letra muerta. Como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 3:6, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo es quien hace que la palabra cobre vida en el corazón de las personas. Me encanta esa colaboración entre la palabra y el espíritu. Me recuerda ese pasaje de Ezequiel 37, donde el profeta habla la palabra de Dios a los huesos secos, pero es el espíritu quien sopla y les da vida. Es una imagen perfecta de cómo funciona la restauración. Necesitamos proclamar fielmente la palabra, pero dependiendo completamente del poder del Espíritu para dar vida. Uno sin el otro queda incompleto. Y creo que ahí es donde muchas veces fallamos en nuestro enfoque de ministerio, ¿no crees? A veces ponemos todo el énfasis en la proclamación de la palabra, en la doctrina correcta, pero sin depender del poder del Espíritu. O al contrario, buscamos experiencias espirituales desconectadas de la palabra. Exactamente. Necesitamos ese equilibrio. La palabra nos da el contenido,
la dirección, la verdad. El Espíritu da el poder, la vida, la transformación interna. Cuando ambos trabajan juntos, vemos verdadera restauración. Me gustaría que exploremos algunos ejemplos prácticos. ¿Cómo se ve esto en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos ejercer esta misión restauradora? Creo que se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, cuando acompañamos a alguien que está pasando por una crisis, podemos compartir principios bíblicos relevantes a su situación. Eso es ministrar con la palabra. Pero también oramos con ellos, invitando al Espíritu a traer consuelo, dirección y poder. Eso es ministrar en el Espíritu. Y esto puede suceder en distintos contextos, ¿verdad? No solo en la iglesia o en actividades religiosas formales. Absolutamente. La restauración puede ocurrir en una conversación casual con un compañero de trabajo, en cómo atendemos a un vecino en necesidad, en cómo educamos a nuestros hijos, en cómo dirigimos un negocio. Cuando la palabra de Jesús guía nuestras acciones y dependemos del Espíritu en cada paso, la restauración fluye naturalmente. Me parece importante destacar que esta restauración es integral. No es solo espiritual, sino que abarca todas las dimensiones de la persona, emocional, física, relacional. Tienes toda la razón. Jesús no separaba estas áreas. Cuando se encontraba con alguien, atendía sus necesidades integralmente. Sanaba enfermedades físicas, liberaba de opresión espiritual, restauraba dignidad social, transformaba el pensamiento con sus enseñanzas. Y esto me hace pensar en otro aspecto importante: la restauración a menudo sucede en comunidad. No es solo algo individual entre Dios y la persona. Excelente punto. La comunidad cristiana es un espacio privilegiado donde la palabra se vive y el Espíritu se manifiesta. En comunidad nos sostenemos mutuamente, nos exhortamos con la palabra, oramos unos por otros invocando al Espíritu. Y esa comunidad restaurada se convierte en un testimonio poderoso para el mundo. Como dijo Jesús, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Entonces podríamos decir que ejercer nuestra misión restauradora incluye proclamar fielmente la palabra de Jesús, ministrar en el poder del Espíritu, crear comunidades sanadoras, y atender a las personas de manera integral. Y todo esto en el contexto actual presenta desafíos únicos, ¿no crees? Vivimos en una cultura que a menudo rechaza la autoridad de la palabra de Dios y duda de las manifestaciones del Espíritu. Sin duda. La secularización ha desplazado la Biblia como referente moral y espiritual. El individualismo complica la formación de comunidades auténticas. El consumismo nos hace buscar soluciones rápidas en lugar de procesos profundos de restauración. Y sin embargo, también veo una profunda hambre espiritual en nuestra sociedad. Mucha gente está buscando sentido, propósito, sanidad interior, aunque no siempre saben ponerle nombre a lo que buscan. Es verdad. Y ahí está nuestra gran oportunidad. Cuando mostramos con nuestras vidas el poder restaurador de la palabra de Jesús y el dinamismo del Espíritu, las personas no pueden evitar notarlo. Es como un oasis en el desierto. También me parece importante mencionar que esta misión restauradora requiere paciencia y perseverancia. A veces esperamos transformaciones instantáneas, pero la restauración genuina suele ser un proceso. Muy cierto. Es como la parábola del sembrador. La palabra se siembra, pero el crecimiento toma tiempo y enfrenta obstáculos. O como el fruto del Espíritu que se desarrolla gradualmente en nuestra vida. Y en ese proceso, también nosotros seguimos siendo restaurados. No somos personas perfectas ministrando a personas rotas. Somos personas en proceso de restauración ayudando a otros en su camino. Me encanta esa humildad. Reconocer que la obra restauradora de Dios continúa en nosotros mientras servimos a otros. Y esto nos lleva a depender más de su gracia y menos de nuestras propias fuerzas. Para ir concluyendo, me gustaría que pensáramos en algunos pasos prácticos que nuestros oyentes podrían dar para ejercer esta misión restauradora en su entorno inmediato. Excelente idea. Yo diría que un primer paso es saturarse de la palabra de Jesús. No podemos compartir lo que no tenemos. Necesitamos que su palabra habite ricamente en nosotros a través del estudio constante y la meditación. Y junto a eso, cultivar una relación íntima con el Espíritu Santo. Aprender a reconocer su voz, ser sensibles a su guía, depender de su poder en todo momento.
Un tercer paso sería identificar personas en nuestro entorno que necesitan restauración. Pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Dios ya los ha puesto en nuestro camino por alguna razón. Y acercarnos a ellos con un amor genuino, no con una agenda religiosa. Escucharlos, acompañarlos, servir a sus necesidades prácticas. Eso abre puertas para compartir la palabra y ministrar en el Espíritu. También es fundamental conectarse con una comunidad de fe que valore tanto la palabra como el Espíritu. No podemos hacer esto solos. Necesitamos el apoyo, la rendición de cuentas y los dones complementarios que encontramos en el cuerpo de Cristo. Y por último, pero no menos importante, estar dispuestos a ser vulnerables sobre nuestro propio proceso de restauración. Cuando compartimos cómo Dios está obrando en nosotros, eso da esperanza a otros. Ana, esta conversación ha sido realmente enriquecedora. Creo que hemos explorado a fondo cómo ejercer nuestra misión restauradora con la fuerza de la palabra de Jesús y el dinamismo del Espíritu. Así es, Miguel. Y ahora quiero invitar a nuestros oyentes a pasar de la reflexión a la acción. Esta semana, ¿podrías identificar a una persona en tu entorno que necesita restauración? Ora por ella, acércate con amor genuino, y estate atento a cómo Dios te guía para compartir su palabra y ministrar en el poder del Espíritu. Y nos encantaría escuchar tus experiencias. Puedes compartirlas en nuestras redes sociales o enviarnos un mensaje. Tu testimonio puede inspirar a muchos otros a ejercer su misión restauradora. Recuerda que no estás solo en esta misión. El mismo Jesús que prometió, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, está contigo. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en ti y te capacita. Hasta nuestro próximo encuentro, que la palabra de Cristo mora ricamente en ustedes y que el poder del Espíritu Santo los llene para ser agentes de restauración en este mundo quebrantado. Hasta pronto.